En este video vamos a comenzar con el tema de sucesiones de primer grado y vamos a ver un primer ejemplo en donde buscamos encontrar la regla de sucesión que sigue un conjunto de números que se nos está dando. Entonces, nuestro ejemplo dice lo siguiente: encuentra la regla de sucesión para el siguiente conjunto de números. ¿Qué números nos están dando? Pues nos están dando el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11, ¿no? A lo mejor ahorita es fácil detectar porque estamos viendo unos incrementos que son constantes y entonces ya sabemos de cuánto en cuánto está creciendo nuestra sucesión, pero recordemos que las sucesiones, que es el tema que vamos a ver ahorita, pues en realidad corresponden a un conjunto de números, líneas, figuras, formas, etcétera, que están ordenados. Nosotros vemos que está esto ordenado y que siguen una regla de sucesión. Esto es muy importante, la regla de sucesión, porque así yo puedo conocer más datos de este conjunto de números. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, para comenzar, nuestra sucesión que nos están dando, que es 3, 5, 7, 9, 11, veo que tiene incrementos. De aquí, del 3 para el 5 hay dos números, del 5 para el 7 hay dos números, del 7 para el 9 hay dos números y del 9 para el 11 hay dos números. Por lo tanto, si yo quisiera que este conjunto de números siguiera creciendo hacia la derecha, pues entonces tendría yo que poner aquí el 13, el 15, etc. ¿no? Ahora, algo importante en las sucesiones es que cada uno de estos números tiene un lugar en mi sucesión, ¿no? Por ejemplo, esto normalmente se pone así. ¿Qué lugar ocupa el 3 en mi sucesión? Bueno, el 3 es el primer número que me están dando a mí. Por lo tanto, el 3 corresponde al primer lugar de mi sucesión, el 5 corresponde al segundo lugar de mi sucesión, el 7 al tercer lugar de mi sucesión, el 9 corresponde al cuarto lugar y el 11 corresponde al quinto lugar. Entonces, si yo quisiera saber cuál es el sexto lugar de esta sucesión, pues yo tendría que sumarle 2 aquí. Por ejemplo, aquí tendría que sumar 2 y entonces tendría yo un 13 y yo sé que ese 13 correspondería al sexto lugar de mi sucesión. Ahora, estos 3 puntos de aquí me indican que esto es infinito, ¿no? Entonces significa que los lugares también van a ser infinitos. Y cuando los lugares son infinitos, nosotros los nombramos con la letra n. Es decir, ¿en qué lugar está n número? Es decir, cualquier número que esté para allá. Ahora, yo puedo poner fácilmente cuál es el 15, el 17, etcétera, pero mi regla de sucesión me va a servir, es decir, yo la tengo que calcular, mi regla de sucesión me va a servir para encontrar cualquier número dentro de mi conjunto de números de esta sucesión o de cualquier sucesión que vayas a calcular. ¿Qué significa esto? Que si a mí me piden el lugar, no sé, voy a poner un número elevado, 35 de esta sucesión, con mi regla de sucesión yo voy a poder calcular cuál es el lugar 35, sin necesidad de estar poniendo cada uno de estos números hasta llegar al lugar 35. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer con la regla de sucesión? Pues yo la tengo que calcular. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, el primer paso pues es encontrar de cuánto en cuánto voy avanzando, ¿no? En este caso va de 2 en 2, por lo tanto yo sé que mi regla de sucesión comienza con un 2. Y después inmediatamente voy a poner la n. ¿Por qué? Porque la n forma parte de los lugares. Es como si nosotros quisiéramos encontrar la fórmula de esta sucesión. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, este 2 y esta n, a esta n le voy a sustituir por un 1. Es como si yo multiplicara 2 por 1 y me va a dar un 2. Pero mi primer número es un 3. Por lo tanto, ¿qué me hace falta? Si yo multiplico 2 por 1 para llegar al 3, me hace falta que yo le sume un número más. Entonces 2 por 1 son 2, más 1 son 3. Ahí está. Entonces con esto obtengo mi regla de sucesión. Yo siempre voy a tratar de encontrar el primer número de la regla de sucesión. Entonces vamos a comprobarlo. Por ejemplo, el segundo lugar es como si yo multiplicara 2 por 2 y le sumara un 1. Entonces digo 2 por 2 son 4 más 1, 5. Quiere decir que sí funciona para mi regla de sucesión. Ahora, si a mí me pidieran encontrar el lugar 35, ¿cuál es el lugar 35? Yo tengo que poner aquí cuál sería mi lugar 35. Y para eso lo que voy a hacer pues sería multiplicar 2 por el lugar que quiero, que en este caso es el 35. Recordemos que este paréntesis con este número significa que se están multiplicando y después voy a completar mi fórmula porque tengo un más 1. Entonces 2 por 35 me va a dar un total de 70. Y más 1 me va a dar un total de 71. Entonces significa que el número que va en el lugar 35 sería el 71. Ahí está. Entonces,
De mi ejemplo número 1 me estaban pidiendo que yo encontrara la regla de sucesión. Ya estoy viendo que la regla de sucesión es 2n más 1 y esta regla de sucesión me sirve a mí para encontrar cualquier lugar dentro del conjunto que me están dando de números en mi ejemplo número 1.